Muy buen día, jóvenes. Prácticamente ahora vamos a ver ya lo que sería la última práctica de Arduino con el simulador. Y ahora vamos a integrar varias cosas. Vamos a hacer un poco de zoom para que veamos las cosas que estamos integrando acá. Bueno, ahí ven ustedes un Arduino. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Pues yo he puesto un teclado, un keypad, un teclado de 4x4 y cómo lo he conectado. Vean que el teclado dice ahí fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces simplemente me fui hacia los primeros acá. La fila 1 conectado al pin 9. La fila 2 conectada al pin 8. La fila 3 conectada al pin 7. La fila 4 conectada al pin 6 y luego las columnas. La columna 1 al 5, la columna 2 al 4, la columna 3 al 2, al 3 y la columna 4 al 2. Para así prácticamente ocupar del pin 2 en adelante. Vale, tengo por ahí el teclado. No quise ocupar protoboard porque nos fuimos de una vez. Luego tenemos un LED indicador con la idea de que el LED se encienda en el momento que se presiona cada tecla. El LED está conectado el cátodo a tierra, al GND, y el ánodo está conectado al pin número 13. Luego conecté un buzzer. He puesto por aquí un buzzer que tiene el negativo conectado al tierra, a este tierra que tenemos aquí cerquita, y el positivo lo hemos conectado en el pin número 12. Está conectado en el pin número 12. ¿Qué más hemos conectado? Un motor servo. Aquí tengo un servomotor donde ya sabemos nosotros que tenemos tierra, que este está conectado al tierra de aquí. Sabemos que tenemos potencia, que está conectado a 5 voltios. Y el de la señal lo hemos conectado acá. Vean, lo hemos conectado al pin número 11. Esa es la parte de la conexión del hardware. ¿Qué es lo que pretendemos simular? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es como que si esto fuera una puerta electrónica, un control de una puerta electrónica donde tienen que digitar el pin con 4 dígitos para poder ingresar. Entonces si ingresan los dígitos correctamente, entonces el servomotor se va a mover y va a quitar llave. Y si se equivocan, lo que va a hacer es que va a sonar el buzzer, va a hacer un ruido para ejemplificar que se equivocaron. Esto es con el hardware. Recuerden que el teclado lo vieron ustedes. El teclado ya lo hemos visto de la plataforma. Hay una clase, hay un video en la plataforma para ver cómo se maneja el teclado. Pero ahora vamos al código. Aquí vamos a la parte del código. Le vamos a dar todavía un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan ver por ahí. Bueno, lo primero que tenemos es que como ocupamos un servomotor, entonces aquí en las librerías yo le di incluir servo. Yo le di aquí en la parte de las librerías para poderlo incluir y me colocó automáticamente esta línea. Luego, ¿qué hemos hecho? Esto define es parte de lo que está en el video del keypad. Dice F1 para la fila 1 que está conectada al 9, fila 2 al 8, fila 3 al 7, fila 4 al 6. Y luego vienen las columnas. Columna 1 al 5, columna 2 al 4, columna 3 al 3, columna 4 al 2. Luego define LED. El LED está conectado al 13. Define el motor. El servomotor está conectado al 11. Y define el buzzer que lo tenemos conectado al número 12. Luego yo necesito ir guardando la tecla que se va presionando, entonces declaro una variable que se llama key, que es del tipo char. Luego, como yo lo necesito almacenar, yo tengo un contador aquí que lo he declarado como byte y lo inicializo a 0.
tengo un contador con el cual voy contando las presiones del teclado. Lo presionan una vez, conta va a valer 1, presionan 2 y así sucesivamente. Y luego tengo acá un arreglo de char para poder guardar los valores que van presionando. Un arreglo es un conjunto de variables en lugar yo de tener algo así como pin 1 que la digitaron la primera, pin 2, pin 2, pin 3, pin 4. Entonces en lugar de tener yo 4 variables de tipo char para ir guardando aquí con pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, en lugar de tener ellas, yo utilizo un arreglo. Aquí utilizo yo un arreglo. Dice que ese arreglo va a ser de 4 elementos. Va a tener un elemento en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Va a ser un arreglo de 4 elementos porque el pin tiene 4 números. Luego, ¿cuál va a ser ese pin? ¿Cuál es la clave? Aquí la defino. Yo la pudiera cambiar, pero acá se ha definido que va a tener los números 1, 2, 3 y 4. Esa es la clave. Lo que queremos es que digiten 1, 2, 3 y 4. Esta es la clave con la que yo voy a ingresar. Y luego aquí yo tengo la variable que se llama pin para ir capturando los que vayan digitando. Instanciamos, construimos un servo. Aquí está M1, se llama de motor 1, que es de la clase servo, para poder operar el servo. Bueno, ahora vamos con el método setup que tenemos en el setup. Bueno, tenemos los pin mode. Todas las filas las tenemos que configurar de salida. Todas las filas. Entonces ahí dice pin mode F1 output, F2 output, F3 output, F4 output. Ahí están de salida. Y todas las columnas, todas las columnas las vamos a configurar de entrada, pero van a ser entrada con la resistencia de pull-up de una vez por software. Entonces ahí dice pin mode columna 1, input pull-up, columna 2, input pull-up, las 4. Estas van a ser de entrada. Las filas son de salida y las columnas son de entrada. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos todas las filas en 1. Colocamos todas las filas en high. Y luego, ¿qué más hacemos? Ponemos configuramos el LED de salida. El buzzer también va a ser de salida. Configuramos el motor M1.attach al pin del motor para que se configure. Y le decimos al servomotor que se vaya a la posición 0 de una vez. Esta línea ya se podría omitir porque el de fábrica viene en la posición 0, pero por cualquier cosa. Y también inicializamos el monitor serial con una velocidad de 9600. Ahí terminamos el método setup. ¿Qué hicimos en el setup? Las filas de salida, las columnas de entrada con pull-up, todas las filas en 1, luego el LED de salida, el buzzer de salida, configuramos el motor y en la comunicación serial. Ahora vamos al loop. Ahora vamos al método loop. ¿Qué vamos a hacer en el loop? Recuérdense que vamos a ir fila por fila verificándola. Vamos a ir verificando cada fila. Entonces, ¿qué hacemos? Primero ponemos la fila abajo. Lo ponemos en low, la fila. Y luego leemos. Pusimos nosotros la fila en low y vamos a leer qué columna cambió, qué columna se puso en bajo. Entonces decimos, si digital read, la columna 1, si fue la columna 1 la que se puso en 0, entonces lo que escribieron fue un 1, key igual a 1. Si, caso contrario, else if, si fue la columna 2, entonces key va a ser un 2. Si fue la columna 3, entonces significa que lo que presionaron fue el número 3. Y si fue la columna 4 de la primera fila, significa que lo que presionaron fue la letra A. Luego que barrí la primera fila, regreso a la fila 1 como estaba. Entonces pongo la fila 1, la pongo en alto. Luego vamos a la fila 2.
¿Qué hacemos en la fila 2? Ponemos siempre en bajo, simplemente copian el código anterior y solo le cambian fila 2, porque las columnas siguen siendo igual. Pongo la fila 2 en bajo y ahora leo las columnas. La columna 1 está en 0. Si es cierto que la columna 1 está en 0, entonces es que digitaron el 4. Si es cierto que presionaron la columna 2 porque está en 0, entonces presionaron el 5, si no el 6 y si no la B, y luego la fila 2 la ponemos a 1. Bueno, vamos ahora a la fila 3. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la fila 3 en low y luego los mismos if para las columnas. Los mismos if para las columnas, solo que ahora 7, 8, 9 y C. Y luego ponemos la fila 3 a 1. Luego con la fila 4 en low, luego lo mismo, prácticamente solo variamos estos caracteres, estos los siguen copiando igual, y la fila 4 la devolvemos a 1. Vale, ya revisamos, aquí hicimos la revisión si presionaron alguna tecla. Entonces nos preguntamos si hubo una presión de tecla, o sea, si la key es diferente de 0, o sea, si la key tiene algo, si tiene un número o si tiene una letra, eso significaría que sea diferente de 0. Entonces, si fue diferente de 0, ¿qué voy a hacer? O sea, si presionaron una tecla, ¿qué voy a hacer? Yo debo encender el LED, hacer un pequeño encendido de LED, imprimir la tecla que presionaron y tengo que guardar esa presión que se hizo. Bueno, hago lo primero. Vean acá, la variable pin en la posición conta, asumimos que en la primera presión conta vale 0, porque no se ha presionado ninguna tecla. Entonces, pin en la posición 0 va a ser igual a la tecla que presionaron. Ahí lo guardo. Y luego aumento en 1 el contador, porque ya guardamos una presión. Luego, ¿qué hacemos? Encendemos el LED, imprimimos la tecla que presionaron en el monitor serial, dejamos encendido el LED durante 200 milisegundos, luego apagamos el LED y luego colocamos key igual a 0 para resetearla, para poderlo resetear ahí. Este delay nos sirve tanto para mantener encendido el LED y para evitar el rebote de que con una presión se nos vayan varias presiones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa la segunda vez? Cuando digitan la segunda, las presionan otra tecla por segunda vez, entonces pin lo guarda con conta que ahora vale 1 y guarda la nueva tecla. Entonces, este if es para verificar si hubo una presión, si presionaron algo en el teclado. Entonces, imprimo lo que presionaron y guardo en la variable pin esa presión en base a su posición. Ahora, bueno, aquí vamos al tema. ¿Cuándo vamos a verificar si abrimos o no la puerta? Bueno, lo vamos a hacer cuando contador sea igual a 4, lo que significa que ya digitaron 4 dígitos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los imprimimos para que los puedan ver. Pin en la posición 0, pin en la posición 1, pin en la posición 2, pin en la posición 3, lo muestro. Voy a reiniciar el contador, pongo conta igual a 0. Y aquí viene la pregunta. Si es éxito, significa que la clave es correcta. Si no, significa que la clave es incorrecta y enciendo el buzzer y lo mantengo encendido. Entonces, ¿cómo sé que la clave fue correcta? Si pin en la posición 0 es igual a la clave de la posición 0. AND, este operador es un AND lógico, y pin en la posición 1 es igual que clave en la posición 1. Y pin en la posición 2 es igual que clave en la posición 2. Y pin en la posición 3 es igual a la clave en la posición 3. Vean, cierro paréntesis, abro llave, hay una llave ahí abierta, no se les vaya a escapar porque esto es un if. Hay una llave ahí al final. Entonces, yo tengo que comparar cada uno de los caracteres entre pin y clave.
en posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3, porque son 4 caracteres. Yo tengo que compararlos si son exactamente iguales. Y si son exactamente iguales, pues entonces serial.println éxito. Le decimos al servomotor M1.write que se vaya a los 180 grados para que con eso abra la chapa, que se quede ahí en los 180 grados un segundo y que luego regrese a la posición 0 para que abra la chapa y él regresa de nuevo a la posición 0. Caso contrario, la clave es incorrecta. Y el cierre, vean, esto hay que tener también cuidado, son 1, 2, 3 cierres. Tenemos 3 cierres de llave al final, porque acuérdense que es sumamente quisquilloso Arduino. Bueno, veámoslo, vamos a limpiar el monitor serial y vamos a iniciar nuestra simulación. Vamos a devolverlo un poco. Veámoslo. Aquí tenemos todo visualizado y tenemos el monitor serial. Hago clic en el 5. Vean que encendió el LED un ratito y me puso el 5 porque lo presioné. Luego el 6, encendió el LED y me puso el 6. Luego el 9, encendió el LED. Ahora voy con la letra C. Encendió. Luego me imprimió ¿cuántos es que los caracteres que yo había digitado? 5, 6, 9, C. Y me dijo correctamente que la clave es incorrecta. No sé, ni siquiera me fijé si se escuchó el buzzer, pero se suponía que tuvo que haberse escuchado. Entonces, cada vez que nosotros pongamos una clave, me va a decir ahí. Ahora pongamos la clave correcta. 1, 2, 3 y 4. Y observen, se mueve el servo, me dice éxito por ahí. Y luego el regresa, el servomotor regresa por ahí. Entonces, si se fijan, aquí está nuestro proyectito. Si escribimos nosotros las claves de forma incorrecta, pues me dice incorrecto, medio se vio aquí el buzzer, no logran escuchar ustedes el sonido. Tal vez cuando ustedes lo estén ejecutando lo van a lograr captar. Y si yo pongo la clave correcta, ahí me dice éxito. Ahí está. Este es todo su ejercicio que quiero que lo digiten. ¿Va? La idea es que lo vayan ustedes digitando, no solo que le demos copiar, pegar, sino que lo podamos digitar. Quizás lo nuevo acá es la parte de los arreglos, que el arreglo me ahorra. O sea, yo tengo la necesidad de guardar las teclas que se van digitando y de una vez enlazarlas con el contador. Entonces yo lo defino así. En lugar de decir char pin 1 igual a algo, le vamos a poner a un 2. En lugar de hacer esto, yo lo he definido como un arreglo. Yo lo he definido como un arreglo. Entonces él me permite que el primer elemento de ese arreglo, ¿cuál es? Pin en la posición 0. Ese es el primer elemento del arreglo y ese sería el que yo estaría asignándole, por decir el caso acá, un valor de 2. Eso es lo que me permite la ventaja de los arreglos. Esto me permite hacerlo. Manejo un arreglo para los pines que voy capturando y un arreglo para la clave, que si nosotros queremos cambiarle la contraseña, pues se la cambiamos aquí y volvemos a compilar y a subir el programa. Bueno, este sería el ejercicio, la práctica ya prácticamente, creo que la final. No sé, a menos que se me ocurra alguna otra cosa, haríamos una más, pero es muy probable que esta sea la final. Así que metámosle, jóvenes, metámosle. Espero que todo les salga bien, que no vayan a tener muchos errores,
porque el código sí es muy susceptible, ya saben ustedes, una llavecita, una tecla o algo y les va a generar un error, pero eviten la tentación de compartírselo entre ustedes, digitémoslo. Quizás les voy a dar una última mirada para que vean el código. Ustedes le pueden dar detener al video para que vean todo lo que concierne al código, para que lo podamos ver y que así ustedes lo puedan copiar. Vean este último if tiene un sub, es largo y tiene una llave allá al final. Tiene una llave, la llave de apertura del if. Este es bastante largo. Si quieren, para que lo visualicen un poco mejor, se los puedo dar unos enter ahí para que ustedes lo puedan visualizar. Ese if, cómo es que va. Incluso así no da problema, no da ningún problema. Logra correr tal como pueden ver ahí, incluso al escribirlo de esa manera, dando algunos enter. Y al final 1, 2, 3 llaves. Vean, son 3 llaves las que terminan. Así que ahí estamos, jóvenes, y suerte en todo, que les salga bien.